Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Perspectiva Histórica, el podcast donde desempolvaremos todos los eventos que marcaron nuestra historia y que además de eso nos ayudan a entender mejor nuestro presente y nuestra situación actual. Mi nombre es Oscar Felipe Cortés y los voy a acompañar en este corto pero preciso viaje a la historia. Y mi nombre es Wilmar Leandro Cuenca. Hoy vamos a viajar a un año en el que para muchos en Colombia fue sinónimo de caos, incertidumbre y mucho dolor. Pero también fue un año de mucha resiliencia, fue un año que puso al país al borde de todo un abismo. Así es, el día de hoy hablaremos de la crisis de Colombia en 1999, una tormenta perfecta donde se junta una crisis económica nunca antes vista en Colombia, terremotos y un conflicto armado que no daba tregua en su momento. Imaginen esto, el desempleo estuvo por las nubes, la gente perdiendo sus casas, la violencia en las ciudades y campos también disparada, y para rematar con todo esto la tierra se sacude con una furia destructora. No es una película, eso sucedió, fue la realidad en Colombia en el año 1999. Así es, fue la peor crisis en el siglo XX que atravesó el país. El Producto Interno Bruto, que es un indicador que nos ayuda a medir el nivel de pobreza del país, se desplomó en un 4.2%. Para que se hagan una idea, es como si el país de un día para otro se empobreciera drásticamente. Pero esto no fue solo dinero, fue una crisis social, humanitaria. Por eso en este episodio vamos a desglosar un poco qué pasó, por qué pasó y qué lecciones nos dejó este año tan confuso. Un poco en contexto y poder entender el colapso que tuvo Colombia en 1999, creemos que es prudente dar un paso atrás, recordar que Colombia a principio de los 90, en la primera mitad de los años 90, tiene un tipo de fiesta económica, la cual es traída por la apertura económica que presenta. Es decir, Colombia abre sus puertas y está dispuesta a recibir productos y capital extranjero. Al principio parecía una gran idea, llegó mucha plata de afuera, el crédito era fácil de conseguir y la gente se endeudó para comprar casa, carro, literal de todo. El problema es que se creó una burbuja, especialmente en el sector de la construcción. Así es, esta burbuja se sostenía sobre un proyecto llamado el UPAC. El UPAC es un proyecto lanzado en 1972, el cual buscaba facilitar el proceso de conseguir vivienda para los colombianos. El UPAC brindaba productos financieros, créditos a largo plazo, programas de ahorro, pero tiene una parte contraproducente, que es que subía con la inflación. Cuando se presenta la crisis, la inflación sube, haciendo que el valor de los créditos subiera sin control y haciendo que la gente ya no pudiese pagar sus créditos. Pero en el fondo, la situación social era una olla a presión. El conflicto armado con las guerrillas como las FARC, el surgimiento de los grupos paramilitares, todo esto estaba intensificado. Eso generaba mucho desplazamiento, violencia, mucha inestabilidad, especialmente en el campo colombiano. El narcotráfico además seguía siendo un motor de corrupción, violencia, que permeaba todo. Entonces teníamos una economía que parecía ser fuerte, pero en realidad era muy frágil, estaba fracturada por la violencia que estremecía en ese momento. Solo faltaba una chispa para que todo estallara, y esa chispa llegó a finales de los 90. A finales de 1990, con las crisis asiática y rusa, Colombia se le acabó su fiesta, y las crisis de los países asiáticos y rusos hace que los inversionistas sientan miedo y retiren el capital que tienen invertido en países como Colombia. ¿Y qué significó eso para la gente común? Fácil, que la cuota de su casa, de su crédito, se volvió literal impagable de la noche a la mañana. La burbuja inmobiliaria estalló, los bancos que habían prestado a manos llenas
se quedaron con miles de apartamentos y casas que nadie literalmente podía comprar y con deudas que nadie podía tampoco pagar. El sistema financiero literal colapsó, o sea, en ese momento colapsó absolutamente el sistema financiero. Así es, como lo menciona el compañero, esta crisis trae consigo un golpe financiero directo al bolsillo de los colombianos y a su moral. El desempleo subió y más del 20% de las personas del territorio perdió su empleo, sus ahorros, su economía se fue al piso. Moralmente, el país se encontraba golpeado y devastado. Bueno, y aquí cuando digamos que parecía que nada más podía pues empeorar, la naturaleza dio el golpe bajo. El 25 de enero del año 1999, un terremoto de magnitud de 6.2, o sea, fue demasiado fuerte. En la escala de Richter sacudió a todo el eje cafetero. El epicentro fue cerca de Armenia. Así es, fue una tragedia inmensa. Este acontecimiento climatológico tuvo consigo más de 1.200 personas fallecidas, gente que lo perdió todo, cientos de miles de personas perdieron todo en absoluto, dando un golpe no solo humano de mucho dolor para el país, sino también un golpe económico y financiero a un país que estaba en un estado crítico. Prácticamente Colombia se encontraba en el borde del colapso. En medio de este caos económico, natural, en frente político y de seguridad, no era más alentador. El presidente Andrés Pastrana había iniciado un ambicioso proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Para ello despejó una zona del tamaño de Suiza, literal, en la región del Caguán, entregándosela a la guerrilla como condición para dialogar. Entonces, viajamos nuevamente al pasado y nos encontramos con este otro hecho histórico para Colombia, denominado así la silla vacía. La silla vacía fue puesta por el entonces jefe de las FARC, alias Tiro Fijo, el presidente Pastrana, en un proceso de paz que buscaba una tregua total para poder superar la crisis presentada, pero esto solo generó expectativas ya que la guerra se seguía extendiendo alrededor del país. Y no solo con la guerrilla, a la par los grupos paramilitares, bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, la AUC, estaban pues en plena expansión, con la excusa de combatir a la guerrilla. Ellos cometieron masacres terribles y sembraron el terror en vastas zonas del país, muchas veces con la complicidad o la inacción de sectores del Estado. El año 1999 fue uno de los más violentos de la historia del conflicto. Las consecuencias de esta tormenta perfecta fueron duraderas para el país, quien económicamente retrocedió años en su desarrollo, la pobreza aumentó, fue un duro golpe para la clase media que duró años en recuperarse de esta crisis. Socialmente, la crisis dejó cicatrices enormes, se produjo una migración masiva. Se estima que cerca de 2.000 millones de colombianos en el año 1999 salieron del país buscando oportunidades que aquí ya no existían. Además, la desconfianza en las instituciones, en los bancos y en el gobierno creció de forma impresionante. Complementando todo esto, el fallido proceso de paz en el Caguán también tuvo un costo económico altísimo para el país, el cual solo polarizó los sectores que estaban de acuerdo con que no se negociara, sino que esto tenía que presentar una salida militar por parte del gobierno, forjando un camino ya presentado para el proceso de seguridad democrática que surgiría años después. Y por supuesto, el terremoto del eje cafetero dejó una lección dolorosa sobre la necesidad de tener mejores planes de prevención y reconstrucción ante desastres naturales. Pero, ¿qué se puede hacer ante un panorama tan oscuro? ¿Qué hizo Colombia? En su momento, el gobierno tuvo una intervención y creó un impuesto a las transacciones bancarias del 2 por 1000.
Esto con el fin de recaudar fondos y ayudar a los bancos que prácticamente estaban en la quiebra, ayudando a salvaguardar un poco el sistema financiero del país. El Banco de la República también jugó un papel muy clave, inyectando liquidez a la economía y finalmente eliminando el sistema de banda cambiaria, lo que permitió que el precio del dólar flotara más libremente y se ajustara a la realidad del mercado. En el frente del conflicto, Colombia, en el gobierno del presidente Pastrana, busca ayuda con los organismos internacionales, principalmente por Estados Unidos, creando el Plan Colombia, que buscaba mitigar el poder que tenía el narcotráfico. El narcotráfico traía mucho dinero al país y asimismo financiaba grupos paramilitares. Y para la reconstrucción del eje cafetero se creó el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, el FOREC, que canalizó recursos nacionales e internacionales para levantar de nuevo las ciudades y pueblos afectados. Fue un proceso largo y con críticas, pero que demostró la capacidad de la región para sobreponerse a la tragedia. Entonces, ¿qué podemos concluir de la crisis de Colombia en 1999? Es importante destacar que Colombia tiene tres pilares fundamentales: lo económico, lo político y lo social. Siempre debemos tener en cuenta que si uno de los tres pilares falla, todo lo demás se puede venir abajo. Nos enseñó a las malas los peligros de la burbuja especulativas y la importancia de tener un sistema financiero bien regulado. También nos demostró la increíble capacidad de los colombianos para ser solidarios y resilientes en medio de las peores adversidades, como se vio tras el terremoto. Para concluir, podemos tomar esta crisis de 1999 como un punto de inflexión que aún deja secuelas en la actualidad. En la creación del Plan Colombia aún presenta secuelas, es una unión que tenemos con los países extranjeros, la apertura económica que se había presentado anteriormente en los años 90 y todos los planes que se desarrollaron a partir de ese momento para mitigar la crisis presentada son y marcan un camino por el cual Colombia sigue atravesando en la actualidad. Sin duda, un año para no olvidar, un año que nos recuerda lo frágiles que podemos ser, pero también la fuerza que tenemos para levantarnos. Ya para finalizar, gracias a ti, fiel oyente, por acompañarnos en este viaje al pasado, por acompañarnos en este viaje y en esta pequeña explicación de la crisis de Colombia en 1999. Esperamos te haya servido y hayas estado muy atento a todos los acontecimientos que aún en nuestra historia marcan nuestro presente. Gracias y recuerda que esto fue Perspectiva Histórica.